El Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona se creó con la intención de participar en el diálogo entre la universidad y la sociedad. Su objetivo es hacerse oír ante organismos públicos, administrativos o políticos, que en definitiva son los que mantienen un control sobre la investigación y aplicación de nuevas tecnologías. El grupo de opinión del Observatori de Bioètica i Dret es el encargado de analizar cuestiones bioéticas y proponer actuaciones concretas en relación con los medios de comunicación para lograr una mejora de calidad de información. Uno de los temas que concentra la atención del Observatori es el de la salud sexual y reproductiva en la adolescencia y la validez del consentimiento informado de los menores. Pel que fa a la prescripció d'anticonceptius, cal admetre la validesa del consentiment dels menors que tenen capacitat per decidir, per comprendre allò que puguin decidir. I cal, per tant, cal que des de la perspectiva de salut pública s'adoptin les mesures pertinents perquè l'accés als diferents mitjans anticonceptius sigui real per part dels i de les adolescents. La interrupción voluntaria del embarazo en menores de 20 años en el ámbito europeo refleja en la última década un crecimiento mayor que en otro grupo de edad. Estos datos reclaman un análisis de sus causas, cuestionan la eficacia de las mismas, poniendo de relieve su insuficiencia y enfrentándonos a importantes problemas morales y jurídicos. A esta preocupación se le suman los datos sobre la transmisión de SIDA, cuyo análisis revela un aumento de contagios a consecuencia de relaciones heterosexuales. Parte significativa de este análisis corresponde a enfermos posiblemente infectados en relaciones sexuales en la adolescencia y primera juventud. Se trata, pues, de un verdadero problema de salud pública y tanto la ética como el derecho deben ocuparse de proponer pautas de conducta asumibles por la mayoría de los ciudadanos y respetuosas con las minorías, teniendo siempre respeto a los derechos humanos. La razón de ser de haber elaborado este documento desde el Observatorio de Bioética y Derecho ha sido el conocimiento del aumento de las tasas de transmisión heterosexual del SIDA, sobre todo en relaciones tempranas, y también el aumento de los casos de aborto adolescente. Eso nos ha llevado a plasmar en un documento la preocupación que existe respecto a la dificultad que hay en transmitir a los menores y a las menores una información sexual adecuada y también el tema de la prescripción de anticonceptivos. Entendemos en este caso que el consentimiento de las menores y de los menores en su caso debe de ser suficiente, puesto que el menor puede tener relaciones sexuales, lo quieran o no lo quieran sus padres, lo sepan o no lo sepan. Y en este sentido creemos que debe propiciarse una política que al menos reduzca daños referentes a que el menor evite el contagio de enfermedades de transmisión sexual y del SIDA especialmente, y también embarazos no deseados. Sabemos que la legislación considera que el interés del menor es prioritario y, sin embargo, a veces nos damos cuenta de que en la práctica sus derechos fundamentales a la intimidad, a la información, etcétera, no son debidamente atendidos. Por eso consideramos que se debe incidir en una mayor información, tanto en la escuela como en las campañas sanitarias, entendiendo, como bien hace la OMS, que el informar sobre cuestiones sexuales no incita, no anticipa, sino que más bien lo que hace es propiciar la reflexión. Resulta patente la existencia de una doble moral con relación a la sexualidad de los jóvenes. Por un lado se potencia, pero por otro no se consideran las necesidades educativas y asistenciales que estas cuestiones comportan. Los menores requieren un modelo de educación sexual pluridimensional, con una serie de contenidos equilibrados, enfoques reflexivos y dialogantes, que fomente el desarrollo de la autonomía personal, la conciencia moral y social de los adolescentes hacia la responsabilidad. El profesional sanitario debe informar y asesorar sobre medidas anticonceptivas adecuadas al menor. No hacerlo evidenciará la ausencia de medidas preventivas, comportando riesgos de embarazo y de contagio de enfermedades de transmisión sexual. La objeción de conciencia de los profesionales sanitarios tiene límite en la medida de la prestación sanitaria que se debe dar a todas las adolescentes. Advertir a los padres o responsables del riesgo para la salud o la libertad del menor no es lo mismo que trasladarles el consentimiento. Este siempre ha de ser del menor. Garantizando la confidencialidad de la consulta, se puede actuar como mediador, informando a los padres en caso de existencia de peligros para la salud o de terceros derivados de las prácticas sexuales.
Pero yo creo que hay ciertas capas de la sociedad que no están tan integradas y que no tienen información suficiente. Y también creo que los métodos anticonceptivos, por ejemplo, no están al alcance de todos. Yo creo que deberían estar más aún, no sé, los institutos, este tipo de cosas. La patria potestad debe ser ejercida siempre en beneficio de los hijos, velar por ellos y procurarles una formación integral. Existen normas jurídicas directamente aplicables con sus correspondientes sanciones, tanto administrativas como civiles o penales. Las normas deontológicas de ética profesional y de buena práctica pueden entrar a formar parte de las medidas de los distintos colectivos profesionales implicados. Más que aconsejar meras medidas normativas, se requiere la actuación sanitaria y educativa. La sociedad debe tomar responsabilidades propias y compartidas, actuando en beneficio del interés de los adolescentes, de su educación integral y de su salud.